Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper felices como yo en este sábado 3 de agosto, ¿sí? Les quiero compartir en este video tan interesante que volví a mi canal de YouTube porque yo estuve muy ocupado, como les comenté en el video anterior, ¿sí? Cuando expliqué la diferencia entre los nombres chinos y los nombres en chino, ¿sí? Así que en este video les voy a explicar un tema diferente a los idiomas, que sería la informática. Ustedes me van a preguntar, ¿qué sería eso? ¿De la informática? Bueno, es simple. La informática es la rama de la tecnología que se enfoca en gestionar los grandes volúmenes de datos y también cálculos complejos para poder llegar a una conclusión y simplificarlo, para que el hombre pueda saber con precisión todos los datos de manera exacta, nada más. Así que les voy a explicar en este video la diferencia entre programar en Python y programar en C#, ¿sí? Relacionado a los lenguajes de programación. A la cuenta de 3 les voy a explicar todo eso en mi computadora. 3, 2, 1, aquí va. Bien, en este video les voy a explicar cuál es la diferencia entre programar en Python y programar en C#. Comenzamos. Les voy a explicar qué es este lenguaje de programación. Se llama Python, es decir, un lenguaje de programación orientado a objetos de tipado dinámico. Esto significa que si ustedes al especificar un tipo de valor, esta variable que se llama número se convierte en tipo int, por ejemplo. Ahora, si yo le pongo este 5.6, ven que esta variable ahora se convirtió en una variable tipo float, ¿sí? Ahora les voy a mostrar qué pasa si le pongo entre comillas. Ven que ahora este número 5 es un número en tipo string o de tipo cadena. El nombre de la variable número ahora es de tipo cadena, ¿sí? El error común que supuestamente mucha gente tiene es que ustedes especifiquen la variable acá en estos lenguajes de programación. ¿Qué pasa si hago esto? Me dice sintaxis inválida, avisándome que no se pone los tipos de datos al crear variables en este lenguaje de programación. Ahora vamos con el hola. Este hola es una variable de tipo cadena o de tipo string que va a todos los tipos de textos. Y por último tenemos la variable llamada cierto, que solamente devuelve true o devuelve false. ¿Qué quiere decir esta variable booleana? Cierto, es una variable de tipo booleano. Quiere decir que devuelve solamente dos valores, true o false. En español, verdadero o falso. ¿Se entiende? Ustedes conocen los famosos sí o no. Por ejemplo, cuando unas personas le preguntan, ¿querés ir a comer conmigo? Ustedes tienen que responder de manera booleana diciendo sí o no. ¿Entienden? Ahora vamos a C#, ¿sí? Acá les voy a mostrar qué pasa si yo, por ejemplo, supongamos que yo estoy en C#, ¿sí? Ahora les voy a mostrar estas variables, se debe especificar el valor, ¿sí? Les voy a definir esto, que es C# es un lenguaje de programación de Microsoft y es de tipado estático. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes al crear variables le tienen que especificar el tipo de dato. Por ejemplo, si van a hacer una variable de tipo string, tienen que escribir primero el tipo de dato y después el nombre de la variable, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo le borro directamente? Ven que la interfaz me va a subrayar en rojo porque no le estoy dando el tipo de valor a esta variable, quiero decir el tipo de dato. Dice así: el nombre entero no existe en el contexto actual. Esto quiere decir que no es declarado. Ahora les voy a mostrar una cosa. Supongamos que este es una variable tipo int. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo un punto 6? Me va a subrayar que el programa no puede convertirse implícitamente el tipo double en int. ¿Entienden? Significa que tengo que cambiar esta variable a float cada vez que yo voy a poner una variable. Perdón, quise decir double. Eso nomás les quería comentar, que si ustedes van a crear variables en C#, tienen que especificar el tipo de dato, ¿sí? No basta que ustedes pongan el tipo de valor. No es como en Python, ¿entienden? Ahora les voy a explicar qué ventajas y desventajas tiene programar en Python y en C#. La ventaja que tiene programar en Python es que no tenés que especificar las variables. Basta solo con que ustedes creen la variable y especifiquen el tipo de valor. ¿Me entienden? Por ejemplo, supongamos que se llama número.
la variable. Y al cambiar el tipo de dato, ya automáticamente cambia la variable, ¿entienden? Esa es una ventaja que te ofrece Python, que vos no tenés que especificar el tipo de dato al crear variables. Una posible desventaja es que cuando ustedes van a trabajar con interfaces gráficas como Tkinter o Pygame, es que tienen que depender del código fuente para diseñar, y a veces ese lenguaje de programación ocupa muchísimos recursos como el procesador, el disco duro o el estado sólido y la memoria RAM, ¿se entiende? En cambio, C# te da la posibilidad de que mejora el rendimiento al crear el tipo de variable con los tipos de datos antes de especificar el valor. Pero una posible desventaja que tiene C# es que ustedes tienen que estar escribiendo antes de la variable, crear el tipo de dato, ¿entienden? Y una ventaja grande es que si ustedes van a hacer interfaces gráficas, les da la flexibilidad en donde pueden poner todos los elementos para una interfaz gráfica. Ustedes ven acá en cuadro de herramientas lleno de elementos. Eso es lo que le ofrece C#, es que ustedes pueden agregar todo esto acá en el cuadro, ¿me entienden? No tienen que estar dependiendo del código fuente para diseñar, para crear programas. Me gusta más usar Windows Form porque a mí me permite la flexibilidad en donde puedo ubicar cada botón. A mí me permite visualizar eso en mi punto de vista, ¿sí? Así que ese era mi propósito de explicar en este video a ustedes. No se olviden de suscribirse a mi canal y compartan si les hayan gustado. No se olviden de regalarme un hermoso like y nos vemos en el próximo video. Les voy a aclarar una cosita.